Y el mismo caso ha sido pues en el tema municipal. Gracias, Presidenta. Congresista Beteta. Gracias, Presidente. Sí, lo que ha manifestado y lo que ha puesto como ejemplo la congresista Alcorta están considerados dentro de la cancelación. Cuando un partido va y acepta su inscripción y a mitad de camino se retira, automáticamente está dentro de los requisitos de la cancelación. O sea, los ejemplos que han puesto no aplican en el caso del partido que está haciendo en un proceso de evaluación, ¿no? Le puedan tener la suspensión. Entonces a ellos no le puedes dar el mismo tratamiento que a alguien sí con una estrategia, con un cálculo político, al ver que no va a superar la valla, simplemente se retira, como ha sido el caso de Solidaridad, del Partido Nacionalista, y otros partidos más, ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar una fórmula que garantice cómo solucionamos en caso de aquellos partidos que en el proceso de verificación estén con una sanción de suspensión. Gracias, congresista Beteta. Efectivamente, yo quisiera también aportar un poquito, porque estamos poniendo solamente los ejemplos en los cuales el partido de manera fraudulenta incluso le quiere sacar la vuelta a la norma y por eso se inventa una causal de suspensión para no participar en el proceso. Pero sin embargo también puede ocurrir el otro escenario, en el cual indebidamente se le abre un proceso de suspensión a la organización política e indebidamente no se resuelve en el tiempo necesario. Debemos ponernos en todos los escenarios, colegas congresistas. Por eso es que no podemos dejar abiertas las puertas ni para el abuso de alguien que en algún tiempo pueda perseguirte o del aprovechamiento de una organización política que quiera permanecer de forma indebida. Por eso es que no debemos legislar con prejuicio. Porque si vamos a legislar pensando en que alguien va a usar esto para sacarle la vuelta a la norma, entonces no estamos legislando de manera imparcial. Porque entonces, por eso he puesto el otro ejemplo, que también puede ocurrir, un escenario de persecución en el cual te puedan suspender indebidamente y nosotros con eso vamos a llevar a la organización política a la cancelación. Entonces, yo les pediría que tengamos en cuenta todos los elementos que se pueden dar y de hecho se dan. Los tiempos cambian. Congresista Costa. Tiene una interrupción la congresista Costa. Bien cortita. Si estamos haciendo toda esta reestructuración de partidos políticos y toda esta propuesta, ¿es porque todo está rígido y todo funciona y todo está bien? ¿O porque estamos corrigiendo cosas que no se deben repetir? Nada más. Gracias. Congresista Costa. Presidenta, yo preferiría que señalemos expresamente que si una organización o un partido es suspendido por incumplir con los mínimos y en ese plazo de suspensión no subsana, su inscripción será cancelada. Y también soy de la idea que podamos expresamente señalar lo que señala el literal E, pero con un mayor nivel de detalle. El literal E que usted nos propone es cuando la organización política, se entiende, no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral. Yo pienso que la propuesta que tenemos en el 4188 es más precisa. Podríamos señalar que por no participar en las elecciones para elegir representantes al Congreso, o por no participar en las elecciones regionales, en por lo menos 4/5, pero podría ser la mitad o podría ser 1/3, claro. Podríamos ponernos de acuerdo. O por no participar en las elecciones municipales en por lo menos la mitad, dice acá, pero podría ser también lo que convengamos de las provincias y un número determinado de los distritos. Y por participar en alianza y no haber conseguido un representante al Congreso. Esa es otra causal que habría que también establecer como causal de cancelación. Y aprovecho, Presidenta, para agregar otra posible causal que tiene que ver con el incumplimiento del pago de las multas por infracciones graves y muy graves a la ley de
financiamiento político, que digamos es un tema que se puede discutir más adelante, seguramente lo que usted me va a decir, pero sería bueno tomarlo en cuenta, y si no lo queremos incluir ahora, tengámoslo presente cuando discutimos financiamiento político a efectos de contemplar esta sanción política de la cancelación ante estos incumplimientos. Y por último, Presidenta, para evitar que nos puedan sacar la vuelta, sugeriría que también incluyamos una referencia a que quienes presenten listas y se retiren, ¿no es cierto?, aunque renuncien la totalidad de sus candidatos, también incurrirán en causal de cancelación, porque ha ocurrido, ¿no es cierto?, en procesos electorales anteriores los partidos se retiran y con eso mantienen su inscripción válida. Podría decirse que es redundante si se sostiene que basta que se diga que si no participan quedan eliminados, pero creo que habría que cubrir esta eventualidad que se ha presentado en otros procesos electorales con un párrafo que dijera más o menos lo siguiente: la lista presentada, aunque se retire o aunque renuncie la totalidad de sus candidatos, implica que la organización política participe en el proceso electoral, lo que exige el porcentaje de votación mínimo para mantener la inscripción conforme al presente artículo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Acosta. Pasa, congresista Acosta, que lo que usted está proponiendo que se ponga como causal de cancelación de la organización política, lo acabamos de retirar como causal de suspensión. Si ha sido retirado como causal de suspensión, usted está proponiendo que la valla sea más alta y que ahora se ponga como causal de cancelación de organizaciones políticas. No, en realidad... ¿Qué cosa hemos retirado, Presidenta? No le he seguido. Por incumplimiento de infracciones impuestas por la OMPE, cualquiera sea esta, se procede a suspender a la organización política. Es más, era reincidente. Y si ahora estamos poniendo, como usted ha leído el artículo, y sea causal de cancelación, congresista Alcorta. A ver, para entender el tema. Hemos estado debatiendo las situaciones de suspensión y las situaciones de cancelación. Y creo que tenemos claros todos que aquellos que no se presentan a una elección automáticamente queda cancelado, porque la idea es que tengas bien y que te presentes a todas las elecciones, congresales, presidenciales, municipales, es la razón de ser. Y que nadie se retire, el que se retira muere. Ahora, si hay cuestiones de suspensión por X motivos antes de la inscripción a una elección, cualquiera que estas que sea, y no cumple con las cosas, teniendo todo el tiempo para haberlo hecho, y no se presenta, quedaría pues cancelado, es la verdad, es lo que estamos debatiendo. Porque la quiere subsanar a 24 horas de la inscripción, ya tenía todo el tiempo para hacerla, será todos los plazos. Si hemos debatido todo eso antes, que ha sido parte del debate que hemos tenido todo el día, de que si no se presenta queda cancelado, hemos puesto largo tiempo para el tema de las suspensiones para que puedan subsanar. Los que no se presentan, chao, se acaban, y los que se retiran, chao, se acaban. Eso es lo que hemos quedado. No entiendo cuál es la duda el tema. O sea, lo que está equivocado y entendido todo pésimo. La Comisión de Constitución saluda al colectivo Jóvenes del Milenio que están siguiendo el debate con nosotros y se encuentran presentes en las galerías. Congresista Arce. Gracias, Presidenta. En el mismo... Perdón, congresista Arce, perdóneme, la congresista Choquehuanca había pedido la palabra después del congresista Acosta. Congresista Choquehuanca después del congresista Arce. Gracias, Presidenta. Bueno, yo sobre todo también quería insistir en el tema de que, si bien es cierto en el punto se pone un párrafo para que cuando no participe en las elecciones de alcance nacional retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente, es muy general. Hay que especificarlo, Presidenta. Ahora, yo insisto sobre todo en este punto de la lista presentada, que aunque se retire o aunque renuncie la totalidad de candidatos, implica que la organización política está participando en el proceso electoral.
lo que exige el porcentaje de votación mínimo para mantener la inscripción conforme al presente artículo. ¿Por qué? Porque esos casos se dan. Presidente, un día antes se están retirando. Y se están retirando para mantener su inscripción. Y eso es, yo lo veo como una argucia para poder mantenerse y poder... Nosotros tenemos que tener las cosas muy claras. Y si queremos fortalecer a los partidos, yo creo que esto para mí esencialmente es muy importante, sin dejar de lado lo que le ha manifestado el congresista Costa, para que podamos especificarlo dentro de lo que pudiera derivarse de este debate en el punto E que usted está proponiendo como Secretaría Técnica. Gracias, con la Secretaría Técnica. Gracias, presidente. Gracias, congresista Choquehuanca. Congresista Arce. Sí, presidenta. Voy a seguir en el mismo sentido de que el objetivo es la participación electoral. Y los partidos, los movimientos regionales tienen la obligación de participar. Ahora, para esa participación, presidenta, se tiene que cumplir una serie de requisitos, obligaciones y sobre todo ver la capacidad que tiene el partido político para que pueda tener los afiliados, los comités. Y eso es todo un esfuerzo. Y la idea es que la ley promueva, estimule justamente esa capacidad organizativa. Y no al revés, porque si podríamos hacer la interpretación que ya lo expresaron varios congresistas, se estaría premiando al que no cumplió esos requisitos. Y hay otro tema que es muy importante, presidenta. Pienso que si hay un partido político y no cumplió los requisitos, pero existe el partido político, después perdieron el número de afiliados y es suspendido y evidentemente es cancelado porque no participó en las elecciones, presidenta, lo que se mantiene es la organización. No participará en el siguiente proceso electoral, pero fácilmente para el siguiente proceso electoral o inmediatamente terminado el proceso electoral puede volver a acreditar a sus afiliados porque es la organización que existe y volverá a inscribirse y participará en elecciones. Entonces, habría que ver con objetividad el tema de considerar la participación en una elección, ya sea regional, ya sea presidencial, congresal, como condición para que si es que no participa, simplemente se le cancele su inscripción y su registro que tiene dentro de las organizaciones políticas. Gracias, congresista Arce. Antes de darle la palabra al congresista Torres, se está disponiendo taxativamente en el literal E, cuando no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos, queda cancelada la inscripción. Lo que el congresista Costa está proponiendo en este momento es que se obligue a que el partido participe en el proceso electoral para que obtenga el 5%, cumpla con los requisitos, pero la población va a tener un casillero más que lo va a distraer innecesariamente, porque ya se retiró la organización política. Si el solo hecho de no participar ya dispone la cancelación, ¿por qué queremos incluir eso en la cédula electoral para hacer que la organización consiga para que siga vigente? Si ya se retiró y pierde, por lo tanto, la inscripción. Ese supuesto que ustedes describen ya no existe, porque se está disponiendo que si no participa, inmediatamente se cancela. ¿Por qué es que tenemos que obligarlos a participar del proceso electoral? O sea, no tiene mayor sentido. Distrae al elector. Si retiras, mueres. Si retiras, te cancela. Y está así dice literal E. No participas o te retiras, hay cancelación automática. Presidenta, lo que yo planteaba para que no haya confusión de a qué nos referimos, es decir, por no participar en las elecciones al Congreso o por no participar en las elecciones regionales y municipales y establecer ahí si fuera necesario y participando por no sacar participando en alianza por no sacar como mínimo un representante. Eso no lo he visto que esté en otro lado. Eso es lo que había planteado yo. Simplemente desarrollar ese concepto de no participación para asegurarnos de que eso no dé pie a interpretaciones confusas. Congresista, en el literal A dice si no hubiera alcanzado al menos 5% y el número de congresistas. En el literal E dice cuando no participe en elecciones. Entonces, yo no comprendo muy bien para tratar de
trasladar lo que usted está sugiriendo. Usted dice que cuando se retiren, entonces hay que obligarlos a participar para recién después del proceso electoral cancelar su inscripción. No tiene mayor sentido si la sola no participación dispone ya la cancelación de la organización política. Lo que pasa es que el literal A se refiere solo a las elecciones al Congreso, ¿no? Pero sí, congresista, ¿qué pasa con las elecciones regionales y municipales, donde también queremos que los partidos participen, no solo en las elecciones al Congreso? Ok, en este momento estamos hablando de la cancelación de un partido político. Más adelante vamos a ver también la cancelación de movimientos regionales, que es un artículo bastante severo, por cierto. Congresista Torres había pedido la palabra. Pero pero en las elecciones regionales no solo participan movimientos regionales, también participan los partidos políticos nacionales. O sea, queremos que los partidos nacionales participen no solo en las elecciones al Congreso, sino en las elecciones regionales y municipales. Y por eso en la propuesta del proyecto 4188 se establece un mínimo de participación en las elecciones a gobiernos regionales y un mínimo de participación en las elecciones a gobiernos provinciales y distritales. Entonces, creo que sería bueno desagregar la participación, porque la participación es bien diversa. Usted, por ejemplo, ahora mismo dice, no, las elecciones regionales son para las organizaciones regionales, no, también son para las organizaciones nacionales. Sería bueno que los partidos participen en esas elecciones también. Presidenta, lo que está mencionando el congresista Costa es correcto, porque en el proyecto de ley del Ejecutivo no solamente habla del tema de no participar en elecciones generales, sino también precisa de que se sanciona a el Partido Nacional cuando no participa, no es que salga electo, no participa de por lo menos 2/3 de las provincias. ¿Estamos en la misma lógica? A eso nos referimos, ¿no? De que no, o sea, es participar. Sí, no vamos a obligarlos a ganar, ¿no? Es participar. Participar, claro. Y lo mismo, se habla de regionales, de provinciales y de distritales. Pero también del Congreso, porque uno podría no participar y no participas y entonces no importa que no haya sacado congresistas. Es que ese sí está considerado. ¿Ah? Ese sí está considerado ya. ¿Por qué? Porque dice cuando no participe en elecciones de carácter de alcance nacional. Ah, bueno. Sí, ese es el alcance nacional. Si consideramos eso. Ese claro, ya está. Claro. El que creo que todavía nos falta es el por no participar en regional, candidaturas regionales, provinciales y distritales, que la propuesta del Ejecutivo me parece muy excesiva. O sea, claro, por eso yo estoy diciendo un que nos pongamos de acuerdo en un porcentaje razonable, pero sí hacer mención que los partidos nacionales también participan en esas elecciones. Ahora, solo para precisar, las elecciones entonces de alcance nacional a que se refiere la propuesta son las elecciones a presidente y vicepresidentes y elecciones congresales. Esas son las elecciones nacionales. Entonces faltarían las regionales y municipales, con un porcentaje que sea razonable. Este porcentaje es demasiado alto, me parece. Congresista Choquehuanca. Sí, yo había hecho alusión, un chinquito por favor, congresista Arce. Yo había hecho alusión a la lista presentada que se retire, sí está bien, está inmersa en la propuesta que ustedes han hecho como comisión en el punto E, pero ahí sí hay que hacer una precisión, porque aquí en verdad solamente refiere elecciones de alcance nacional, ahí podríamos ponerle de alcance nacional, regional o local, ¿no? Entonces, ahí sí ya estaría inmersa la otra propuesta que yo le había sugerido. Gracias. Congresista Beteta. Sí. En este momento vamos a proyectar un texto actualizado que incluye nuevas causales. Pero congresista Beteta. Sí, presidente, creo ya estamos claros y estamos de acuerdo en el sentido si se cancela no la inscripción de un partido político por no participar, digamos, en las elecciones al Congreso, no de la República,
y además que no cumple la valla del 5% de los votos válidos o un número de escaños no inferior a 6 congresistas de la República. Eso creo estamos de acuerdo. Lo que entiendo es que están pidiendo que debe ser considerado también por no participar en las elecciones regionales en por lo menos 4/5 de los gobiernos regionales y municipales, pero ahí creo la valla es demasiado alta, entonces podríamos tener otra propuesta, pero que se permita participar en las elecciones regionales y locales. Proyectamos, por favor, el texto actualizado. Presidenta. Congresista Torres. Presidenta, yo solicito tener una suspensión de la sesión porque hemos entrado a discutir. Sí, es cierto que hemos tenido un predictamen desde hace muchísimo tiempo, pero que no está calzando con el proyecto del Ejecutivo. Entonces, eso nos está generando bastante duda. Yo preferiría que se suspenda, que los asesores de la Comisión de Constitución, con los asesores de cada uno de nosotros, nos propongan algo más acercado, más condensado, porque tengo la sensación que estamos llegando a muchísimas dudas. Está publicado ya el nuevo texto. Congresista Beteta, luego congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo considero que si bien es cierto, son temas muy importantes las que estamos abordando, sí podríamos suspender, pero para poder consensuar un texto mejor en el debate de los congresistas. Vuelvo a señalar, no necesariamente tal conforme ha mandado el Ejecutivo, tengo que aprobarlo, ¿no? Para eso tenemos la prerrogativa, para que nosotros podamos debatir, discutir y aprobar en función al consenso, o si no por el voto de la mayoría que podamos hacer tal conforme. Hemos venido aprobando varios artículos, ¿no? En eso sí, quizás para poder buscar una mejor fórmula que sea el consenso de la Comisión de Constitución. Gracias. Congresista Alcorta, antes de darle la palabra, ya está proyectado el nuevo texto que incluye la participación en elecciones regionales, que incluye además todo lo que se está pidiendo en este momento, excepto el tema de las multas. Yo puedo poner el tema de las multas, pero les recuerdo que acabamos de excluirlas incluso como causal de suspensión. O sea, no estuvieron de acuerdo en ponerla como suspensión y las van a poner ahora como causal de cancelación. Yo no comprendo muy bien el razonamiento de la comisión. A ver, congresista, señor secretario técnico, si le da lectura, por favor. El texto ha sido redactado de acuerdo a lo que se ha pedido en este momento. ¿Quién ha pedido? Congresista Espinosa. Presidenta, sí, es precisar que es una conducta antidemocrática, ¿no? Porque conducta antidemocrática para unas personas es una cosa y para otras personas puede ser otra cosa. ¿Qué es una conducta antidemocrática? Para mí, por ejemplo, una conducta antidemocrática es que alguien pide el cierre del Congreso. Para mí es una conducta antidemocrática. Que alguien haga apología al terrorismo es una conducta antidemocrática. Eso sí, hay que precisarlo. Sí, como digamos no hay una definición y podría calzar demasiadas acepciones y queda a criterio muy discrecional, a menos que exista una oposición, ese literal, el literal F se retira. También se retira el literal H por los mismos considerandos de las causales de
suspensión. No puede quedar abierto y convertirse en discrecional. Si estamos señalando taxativamente las causales, todo debe estar absolutamente dispuesto. Señores congresistas, Además que la declaración. Sí, congresista, literal E, ahí dice. Tanto el literal E como el literal F tienen que ver con participación. Uno en elecciones generales y el otro en elecciones regionales, que es lo que ustedes estaban proponiendo. Congresista, esas son las elecciones generales. Congresista Alcorta, luego congresista Costa. Gracias, presidenta. Yo creo que tenemos que ver la forma, yo sugiero de buena fe, de buena onda, no quiero entrar en una controversia ni en un desagradable pleito, estamos manejando la comisión con tranquilidad, pero sí sugeriría la puntualidad de los congresistas. Segundo, que sean los mismos congresistas. Tercero, que los congresistas que vienen acá estén informados de lo que se está viendo, para que no hayan pues hipos de que estamos retomando cosas que ya se vieron hace 4 días o 3 días, o cosas que ya se debatieron. Entonces no hay agilidad, no hay continuidad en la comisión. Y esas cosas tienen un plazo. Por lo menos si no llegamos al plazo, que no sea porque estamos dando vueltas a lo mismo y lo mismo. Me ratifico en lo que dije, pido la palabra, coincido con el señor, quiero conste en acta, estamos perdiendo el tiempo. Hay que ser muy puntuales y muy pragmáticos en el tema, o sea, lo que tratamos de hacer una buena ley, propuesta por el legislativo, propuesta por los comités del Congreso, propuesta por el Ejecutivo, tratar de dar un consenso, pero sí solicitaría, presidenta, que si nos citan a 1 hora, estemos todos esa hora. Y no perdamos tiempo, media hora, 40 minutos hasta que llegue uno. Luego llega otro, luego llegan 2 y se manda a mudar. Entonces, cada vez que viene uno, habla 1 hora y se va, nos ha quitado 1 hora de tiempo. Porque después no se quedó para el debate final ni la votación. Entonces, hay que tener un poco de continuidad y un poco de responsabilidad también. Si no, habrá que tomar pues otras medidas, presidenta. Pero así no avanzamos. Gracias. Congresista Gino Costa. Congresistas, entonces, como está redactado el artículo 13, vamos a votar. Presidenta. Congresista, si se va uno solo, nos quedamos sin quórum y ya no vamos a votar. No, hay quórum en este momento, congresista Alcorta. Congresista, tengo el número de licencias que habilita el quórum. En este momento tenemos quórum reglamentario Ustedes aún. uno, ¿no? Pero se retira uno y nos quedamos sin votos? quórum, efectivamente. Si me permiten, 2, No, 3. congresista. Presidenta. Acá hay un solo voto nomás. ¿Hay quórum? Presidenta, ¿me permite? Congresista Arce. Sí, gracias, Presidenta. Entiendo muy bien que se tiene que avanzar y tiene toda la dinámica correspondiente, pero ya intervino el congresista Torres, intervino otro congresista más para mencionar que evidentemente no estamos como que saliendo de la esencia del debate. Lo correcto es suspender en este momento la sesión para tener la legitimidad también democrática, porque solo veo unas cuantas bancadas. Este tema es muy sensible para tener el refrendo en el momento de la discusión que llegue al Pleno. Entonces, regresamos de acá una media hora, 1 hora, usted decida, o continuamos el lunes, pero es importante que estén las demás bancadas participando en la discusión, Presidenta. Es un tema bastante sensible porque involucra justamente a todos, porque todos pertenecen a un partido político. La congresista Beteta me solicitaba una interrupción. Gracias, presidente. Si bien es cierto, estamos con quórum. Estamos con quórum, es dejar constancia que estamos con el quórum. Ahora, de que no estén presentes todas las fuerzas políticas, y esa es una responsabilidad también de las fuerzas políticas, que para poder llegar a un consenso tenemos que suspender para poder continuar con el debate, es muy diferente, pero no porque falta quórum estaríamos levantando, sino en un ánimo de lograr un consenso con las demás bancadas y poder tener un proyecto más consensuado cuando vamos al Pleno al debate, ¿no? Eso nada más sería, pero no porque estemos sin quórum. Gracias.
A ver, señores congresistas, tenemos que ordenar el debate. Están presentes en este momento las bancadas de Fuerza Popular, del del Nuevo Perú, la bancada liberal, la bancada PPK, la bancada de Alianza para el Progreso. Son la mayoría de bancadas y hay quórum en este momento. Tenemos quórum. O sea, si nosotros suspendemos en este momento la sesión, no es por falta de quórum. Votamos el artículo 13 con las causales que están allí hasta el literal F. Presidenta, si vamos, ¿puedo opinar? Congresista, para ir al voto. Sobre lo que vamos a votar. Presidenta, sugerir que en el literal A hagamos referencia a 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción, que es la norma vigente y la propuesta también por el Poder Ejecutivo para garantizar que no se trate de partidos con una sola circunscripción electoral, ¿no? Partidos limeños o... por favor, eso debemos sumarlo. 5 representantes en más de una circunscripción. Al Congreso en más de una circunscripción. Y al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional. Son concurrentes las 3. 5 congresistas, más de una jurisdicción y 5% de los votos válidos. Concurrentes, las 3. ¿Estamos, congresistas? El voto. Presidenta. Son concurrentes, las 3, sí. Y ambas. Sí, son concurrentes. Y. Se cumplen, así es. Muy bien, señores congresistas, entonces al voto. Congresista Espinosa, a favor. Congresista Choquehuanca, a favor. Congresista Costa, a favor. Congresista Arce, Abstención. abstención. Congresista Alcorta, a favor. Congresista Torres, abstención, perdón. Congresista Torres, abstención. Congresista Beteta, a favor. Congresista Arimborgo, a favor. Seis votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Este artículo ha sido aprobado. Señores congresistas, vamos a suspender ahora, vamos a levantar la sesión, no sin antes solicitar la dispensa del trámite de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Congresista Torres. Presidenta, reiterar la solicitud de que los asesores de la comisión, junto con los asesores de cada uno de los congresistas, tengan su reunión técnica para que podamos avanzar un poco más rápido en las siguientes sesiones. Gracias. Congresistas, se van a organizar mesas técnicas durante las siguientes semanas. Siempre se han hecho mesas técnicas todos los viernes, pero no hemos hecho esa semana porque estamos sesionando todos los días. Entonces no hemos tenido tiempo de hacer mesa técnica, estamos sesionando todos los días, pero la siguiente semana, congresista Alcorta, termino, la siguiente semana van a haber mesas técnicas a fin de poder ajustar los textos que nosotros pondremos a votación. Congresista Alcorta. Congresista, no tengo quórum de mínimo 9 en ninguno de los días. Estoy llamando por teléfono a cada uno de los congresistas a fin de poder encontrar coincidencia.
Se les va a comunicar en las siguientes horas el cronograma de la siguiente sesión, siendo el día de hoy, congresistas, se les va a comunicar, el día de hoy se les va a comunicar, congresistas, los días en las siguientes horas sobre el cronograma de sesiones de la siguiente semana. Siendo las 14:05, se levanta la sesión. Bien, 2:05 se levanta la sesión de la Comisión de Constitución. Ha habido un debate técnico, bastante técnico, de varios artículos que tienen que ver con la suspensión de un partido político, si es que uno decide renunciar. Hay varios aspectos técnicos que todavía faltan por definir. Bueno, y durante el día lo que ha dicho la presidenta de la Comisión de Constitución, bueno, se van a dar a conocer el cronograma para la siguiente sesión. Bien, vamos a, por cierto, hacer una breve pausa, pero nosotros vamos a informar que vamos a tener más actividades hoy. Hoy ha sesionado la Comisión de Ética, que aprobó recomendar la suspensión del congresista Moisés Mamani, y también se va a abrir indagación al congresista Richard Acuña. También tenemos una actividad de la presidencia del Congreso, el primer encuentro de jóvenes de cambio climático en el hemiciclo Raúl Porras. En cualquier momento vamos a estar con esa información. Y también sigue la labor de la comisión investigadora de los contenidos de algunos textos escolares que preside la congresista Milagros Salazar. Pausa, ya regresamos.